extenso. No va a ser muy extenso, con la modalidad de siempre, Aus introduciendo la campaña, dando pistas, por lo menos dentro de lo que vemos, como para preparar lo mejor posible al cultivo y yo entregando los resultados de la red de ensayos del Grupo de Acción Agrícola, el GA, el año pasado, y algún resumen de alguna cosita más, juntando años para atrás, etcétera. Como siempre, agradecer a los sponsors, a Cadvanta, Brevant, Nidera, Nufarm, RAGT, Pioneer, NK, Spraytec y a todos los sponsors regionales, la Artirigoyen, Grupo Quemún, Diesel Lange, Fedea y Pelayo. Eh, Sin su apoyo sería imposible seguir adelante. Y bueno, este año al grupo de trabajo que se amplió o se está ampliando para la campaña que viene, con la inclusión, bueno, obviamente de Juano como coordinador general de experimentación, Luquita de Mateis como responsable de logística, y después Manu Iglesias, Agus Vanegas y Bernie Batle como monitoreadores de ensayos, chequeadores de que todo ande bien, informadores de que hay algún problema y tenemos que ir a revisar algo en particular. Tratamos de profesionalizar cada vez más y seguir formando chicos para que las empresas regionales, tanto las empresas CREA como las empresas de insumos, puedan venir a buscar en algún momento y seguir generando profesionales para alimentar la región. Obviamente, todo lo hacemos por y para los miembros CREA. Esa es la filosofía que tenemos dentro del grupo de trabajo y que instaló AUS desde el primer momento. Y así que también agradecer a los campos anfitriones, los equipos de trabajo de esta campaña que pasó, Estancia de las Marías, Bruno, ahí Crea Peregrini Tres Lomas, La Claire, lo de Ignacio y con el apoyo de Seba Calandri, de Crea Pico Barón, y Nainco allá a lo lejos, de Crea Pico Quemú. Muchas gracias. Y bueno, obviamente a todas las empresas que participan con sus productos, que apoyan el plan de trabajo, al grupo de acción, el GAA, la mesa de asesores con la que compartimos siempre y compartimos los ensayos, las opiniones, etcétera. Y obviamente, como dije, al equipo experimental y a nuestros colaboradores externos, en especial a Cristian Ibarra, que está haciendo un trabajo muy grande. Bueno, yo me tomé el atrevimiento ayer, en base a lo que hablamos con Agus, de únicamente agarrar la zona de injerencia donde tenemos datos de la región oeste arenoso de CREA. Sur de Córdoba, noreste de La Pampa, noroeste de Buenos Aires. Hice el mismo análisis que habíamos hecho, que mostró Agus para la zona más de Marilau, que en 30 de agosto, Enda, Sonderó, y fíjense que da exactamente el mismo resultado con algunas pronunciaciones. Si acá a la izquierda tenemos lo que catalogamos como potencial alto, medialomas bajas, bajos buenos, en el medio potencial promedio, lomas buenas, medialomas promedio, y acá lo que tenemos como potencial bajo, y en esto de la derecha se mezcla todo, por eso Agu dijo que estaría buenísimo ir hacia otra clasificación ambiental, pero bueno, acá tenemos desde lomas arenosas hasta bajos salinos, ¿no? En lo que es potencial bajo. Y fíjense, girasol en amarillo, soja en verde, niña, neutro, niño, y fíjense que Fíjense primero nada más las barritas amarillas. Los años niños son malos para el girasol. Los años niña son iguales que los neutros o incluso mejores. Entonces, primer tema. En cambio, para la soja, lo contrario. Leve impacto, si uno lo compara con lo que es más al este, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, eso sería. Los años niña se detonaría el cultivo de soja y los años niños serían extraordinarios. Bueno, acá tenemos un leve aumento del rinde en soja. Entonces, en proporción, cuanto peor es el ambiente, menor es la diferencia entre girasol y soja también en nuestra región. Y cuando viene el año seco, están, digamos, ahí nomás. Están a un porcentaje muy bajito el bonus de la soja, que si le ponemos toda la puntuación de materia grasa, entrega, oleico, flete que podemos conseguir con girasol, la verdad es que estamos iguales. Entonces, importante como cultivo contracíclico, ahora que importa producir bien y diversificar riesgos, es un gran cultivo contracíclico también en nuestra región. Bueno, vamos a repasar, y prometo no va a ser muy largo, los ensayos de lo que hicimos el año pasado. El año pasado tuvimos los tres ensayos, como dije, la INCO, de Crea Pico Quemú, fíjense, cerca de Luigi directamente, es el extremo oeste de nuestra región, zona semiárida noroeste, suelo limoso con tosca, bajo potencial de rendimiento.
La Cler, bajo potencial a priori. La Cler, en el centro de nuestra región, en Relmó, crea Pico Barón, zona semiárida azul, o está en el límite entre la semiárida y subhúmeda, suelo arenoso de un potencial medio, ahí es donde hicimos la jornada campo, si se acuerdan. Y Las Marías, ahí queda Perini Tres Lomas de Morero, zona subhúmeda sur, suelo arenoso también con un potencial medio, con una zona donde puede haber un problema de malezas estos últimos años, más fuerte de lo que se creía antes, ¿no? Estas son las características de los lotes. Si se fijan, en este caso no encontramos antecesores maíz tardío, fueron todos antecesores soja, todos sembrados en los últimos 10 días de octubre, el distanciamiento entre hileras de 52 en todos los casos, con una densidad de 60.000 semillas para lo que es ensayo comparativo de rendimiento, ensayo de fertilización. Fíjense, perdón, acá hay un error en el porcentaje de arena, es 80, pero fíjense, 88. Perdón, no. 85 Las Marías, 88 La Clara. Fíjense lo que es un lugar con tosca, que uno se puede encontrar. Esto tiene un 30% de arena y un suelo muy limoso. Y bueno, fíjense los valores de fósforo extractable. En ningún caso estábamos en valores complicados, para nada. Y después, viendo los resultados de los ensayos de fósforo, podemos pensar un poco en eso. Y bueno, las características en cada caso de los sitios. Resumiendo cómo fue la campaña en el oeste arenoso, sobre todo para aquellos que, a ver, para poner en contexto lo que vamos a ver y para aquellos miembros de las empresas de semillas o de agroquímicos que eh, andan de zona en zona y capaz que es una buena manera de detenerse. Fíjense, esto es de la Oficina de Riesgo Agropecuario, un girasol típico en General Pico, como el cultivo después de esa lluvia de fin de octubre. Esta es la evolución del contenido de agua, ¿no? Acá tenemos la capacidad de campo y acá el punto de marchitez. Vino un invierno muy seco, altas temperaturas a la siembra, lo que propició buenos coeficientes de logro, sobre todo cuando se combinó con esto que vemos acá, que es una lluvia de unos 50, 60 milímetros hacia mediados, fines de octubre, que generó muy buenas camas de siembra. Entonces, en promedio fueron muy buenos los logros de girasol este año. Y se alcanzó con digamos, arrancó el cultivo con un agua a la siembra promedio, cosa que es, y con esa recarga inicial, cosa que fueron todas buenas noticias. A partir de ahí llovió muy poco en la región y alrededor del periodo crítico de girasol no llovió nada y hubo una temperatura muy alta. Hacia el momento del cuaje, que es esto, fin de enero, llovió bastante y después todo febrero llovió muchísimo en todo el llenado. Entonces, el año pasado fue un año muy bueno en términos climáticos para producir girasol, excepto aquellos girasoles que se hayan fundido 100% en torno a este golpe de calor, que no fueron la mayoría en la región. Esta recarga inicial, con el buen logro, toda esta radiación incidente muy alta, con buenas temperaturas, y alrededor del cuaje, una ayudita, en general son las mejores condiciones posibles para el girasol. Eso que dijo el PIP al final acerca del fungicida puede estar alimentado con... Nosotros no tuvimos ensayo de fungicida este año que pasó, pero por las experiencias y las cosas que sucedieron el año pasado, todo este final húmedo del llenado probablemente haya generado muy buenos impactos a aquellos lotes bien logrados que aplicaron fungicida. Pero bueno, una campaña linda para generar rendimiento de girasol con esta sequía pronunciada alrededor del periodo crítico que muchas veces no es mala noticia. Bueno, ensayos comparativos de rendimiento. Eh, Vamos a ver, esto ya lo mandamos en los informes. Eh, Nosotros generamos esta información y esperamos a liberar los resultados hasta que tengamos los análisis de materia grasa, que en algunos momentos demoran un poquito, en algunos casos. Esto es lo que sucedió en Las Marías, es la foto de lo que sucedió en Las Marías, para que quede, rinde corregido por materia grasa, con la bonificación rinde físico y materia grasa. Esto es la CLER en Relmo, con otro nivel de rendimiento, si se acuerdan. En el anterior era más o menos 1800 kilos promedio, 2000, esto estamos en 3800 promedio. Esto es en Naincó, un año extraordinario para esa zona, 2800 kilos en el medio de la Tosca. Y este es el resumen para la zona de los tres ensayos. Entonces, lo que se muestra acá es el orden de los híbridos
en rendimiento físico, con su rendimiento índice. Y bueno, tenemos algunos que están hasta más del 10% por encima de la media y otros que están menos del 10% por encima de la media, con muchísima variabilidad en el medio entre híbridos. Esta es la materia grasa, que sucede lo mismo, fíjense, 10% o más 10%, menos 10%, más o menos es lo que estamos encontrando de variabilidad hoy en día, con muchos híbridos con muy buen comportamiento o con extraordinario comportamiento. Y el resumen de rendimiento corregido como tablita con 3 ensayos en una región, un año. Bien, ahora lo hemos charlado con miembros, lo hemos charlado con asesores. Nosotros lo que hacemos con esto es contribuir dentro de lo que tenemos disponible a generar información local, adaptada. Cada año hacemos 3 ensayos, 4 ensayos, 2 ensayos, depende de lo que obtengamos de apoyo de los miembros cada año y de los asesores. Pero la realidad es que para tomar decisiones, ver una tablita de lo que sucedió en un año no tiene mucho sentido. Entonces lo que yo he hecho es una recopilación honesta para sacar la opinión del medio. Cuando nos preguntan qué opinaba de tal híbrido, yo ahora lo que tenemos es una herramienta en la que nos independizamos de la opinión porque nuestra opinión probablemente sea equivocada. Entonces lo que hicimos fue juntar 59 ensayos de redes públicas de girasol de la zona núcleos al sur, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Buenos Aires, fíjense, todas las regiones CREA, dentro de las cuales se incluyen aquellas que generaron información este año, creo que está norte de Buenos Aires también incluida, pero zona centro, zona sur de Santa Fe, que no generaban información de girasol y nosotros éramos de los pocos héroes que sí la generaban todos los años, empezando por AUS hace 15 años. Y sumé también Icreagro, Tribus, Ojo del Salado, todo lo que es información pública. Acá lo único que resta es la información de las redes ágiles. Y lo que hice fue, vamos a sacar el puntador, el puntero, y ahora van a ver que se despliega una página web y entonces va a estar disponible para todos los miembros y asesores de la zona esta página web que armé ayer. Es una app, una Shiny app, en la que está toda la información de todas las redes y está el rendimiento corregido en función del índice ambiental. Y entonces uno puede elegir 3 híbridos, yo puse 3 para que sea una comparación fácil, y entonces, no sé, si uno va a 2 híbridos de AK, por ejemplo, usa el AK-216, fíjense que está en amarillo, y el AK-220, y uno dice, bueno, me paro en ambientes de índice ambiental de rendimiento corregido con la bonificación de materia grasa, que es la que nos importa de más de 2.600 kilos, y voy para el AK-220. Por lo menos esto es la información más honesta que encontramos nosotros. Y si voy a los ambientes de un poco más limitados, voy al AK-216 para los ambientes más limitados. Y así de repente empieza a comparar y dice, bueno, si vamos a comparar híbrido, por ejemplo, de NK, y uno tiene 3970 y 3969, o 3969 y 3979, y acá está lo que dijo Aus, lo que son los alto leico hoy en día, y bueno, es algo que, digamos, saca nuestra opinión del medio porque nuestra opinión no sirve para nada. Entonces lo que sirve son los datos y esta es la recopilación más honesta que hemos conseguido. Otro ejemplo de 2 híbridos que han estado en nuestra red ahora este año que pasó, 3969 NK y Brevan 4225 y están realmente uno a la par del otro. Y bueno, estos ajustes son los que mejor sirven para tomar decisiones. Así que este link va a quedar, van a poder entrar, vamos a ver la presentación. Este es el link, pueden copiarlo, pueden sacar una fotito, perdón, pueden usarlo o lo vamos a compartir para los asesores de la zona y para los miembros y pueden clicar directamente y yo voy a tratar de actualizarlo cada vez que aparezca información nueva que sea de nuestra zona o no sea de nuestra zona y le iremos mejorando para sacar la opinión del medio. Bueno, vamos con los ensayos de herencia. Perdón, y entonces, que quede claro, nosotros contribuimos a generar información, no tenemos opinión, los ensayos que hacemos los hacemos lo más cuidado posibles, tenemos testigos apareados, pero la realidad es que un par de ensayos nos sirven para tomar decisiones, pero cuando juntamos voluntades, al espíritu crea, y la buena onda que tenemos todos de diferentes redes es cuando sacamos más jugo para tomar decisiones y todos la pasamos mejor. Em, Vamos con los ensayos de densidad. Em, si recuerdan, todos los años hacemos lo que se ve acá.
Agu lo mencionó, nos parece muy importante el ajuste de la densidad. Em, Sembramos una densidad relativamente baja, de entre las 40 o 35.000 y 45.000 semillas. En este caso, en la María, por ejemplo, fue 43.000. Una densidad intermedia entre 50 y 55.000 semillas. Y una densidad más alta que son las 65.000 semillas, 60.000, 65. Entonces, lo hacemos con diferentes híbridos. Estos son los híbridos de aquellas compañías que nos apoyan los ensayos de manejo. Y entonces, en este caso, tenemos Advanta 5407 en azul, Brevan 4225 en naranja, NK 3969 en verde y Nidera 1109 en celeste. Y fíjense que las respuestas varían entre híbridos, y esas son cosas que vamos encontrando. En este caso, por ejemplo, en las Marías, recuerden, muy bajo valor de rendimiento y algún problema de embalezamiento inicial que lo terminamos cubriendo entre un control natural y una aplicación de herbicidas. Em, y bueno, cada uno encuentra su rinde máximo en algún punto diferente. En general, lo que vamos viendo es que sembrar una densidad intermedia es razonablemente conveniente si uno toma un híbrido X y no sabe su comportamiento a través de los diferentes ensayos. Esa es la densidad sembrada. Ahora fíjense la densidad lograda. Cada uno de estos puntos es una parcela en la que medimos la densidad lograda, la cosecha. Y bueno, tenemos respuestas mucho más complicadas. Piensen que uno toma la decisión en base a la densidad que quiere lograr. Muchas veces no es lo más conveniente. Fíjense la variabilidad que hay dentro de un mismo valor de densidad lograda. Entonces, generalmente las respuestas son planchadas o positivas, como mostró Agustín, pero para lograr, no sé, 40.000 semillas uno probablemente tenga que sembrar bastante más, porque esto es el logro a cosecha, perdón, porque uno tiene una disminución del logro a cosecha en función de la densidad. Lo que sí es importante, y eso nos pasa siempre, y Agus lo mencionó, es el logro a cosecha. Sobre las que yo sembré, no importa la densidad que haya sido, cuántas se logran, las tendencias son súper leves, imagínense los ajustes que tiene esto, pero siempre son con un sesgo positivo. Entonces, no es lo mismo lograr 60% de las plantas que yo esperaba lograr, o el 90% de las plantas. Generalmente, más logro a cosecha tiene una tendencia a más rendimiento y generalmente se asocia con un cultivo más parejo, con menos ollas, sin tener plantas que no terminan siendo cubiertas más allá de la plasticidad de girasol. Y generalmente también son cultivos más parejos, de emergencia más pareja, los que tienen un mejor logro a cosecha. Pasamos, fíjense, a la CLER. Este es el ensayo que fuimos a ver de densidades y lo mismo. Comportamientos diferenciales entre híbridos, muchas veces no tan consistentes, pero por ejemplo, si uno tuviera que elegir una densidad promedio a través de los diferentes híbridos, probablemente elija una entre las 50 y las 60.000 para sembrar. Estamos en estos valores. De nuevo, respecto a la densidad lograda, una cosa planchadita, no es tan importante la densidad lograda, pero sí es importante el logro a cosecha final sobre lo que logramos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sembré 40.000 semillas y logré 30.000, o si sembré 60.000 y logré 50.000, capaz que puedo tener un rendimiento similar, porque eso es el logro que yo obtuve respecto de lo que yo sembré, está asociado a otras cosas más. Por ejemplo, a que esté parejo el cultivo, que no tenga ollas sin plantas, etc. Y eso tiene más que ver con una mecánica de siembra o una temperatura de la siembra o unas condiciones a la siembra razonables. Bueno, esto es en Aicó, fíjense, esto es un suelo más toscudo, una respuesta un poco más prolija entre híbridos. Acá quedó por fuera el Brevan 4225, con un óptimo en torno a las 50.000 semillas sembradas. De nuevo, una respuesta leve de aumento de la densidad lograda, con una respuesta también leve del aumento del rendimiento en función del logro a cosecha. Entonces, como un resumen de la densidad, según el híbrido, esta es la variabilidad explorada este año, es lo mismo que se vio en el informe. Fíjense que en general, si tenemos el rendimiento relativo al promedio del ensayo a través de todos los ensayos, y uno dice, bueno, ¿con qué decía hoy? Bueno,
la verdad que no es una función crucial la elección de la densidad. Fíjense que nunca bajamos a 30.000 semillas. Para nosotros la baja fue 40 a 45.000. La media fue un promedio de 53.000 y la alta más de 58.000, 60, 60 y pico. Y la realidad es que si uno quiere explorar techos de rendimiento, depende del híbrido, uno pocas veces lo hace con una densidad baja. Puede llegar a hacerlo, por ejemplo, en el Oregón 4225, en el 3969, en el 1109 con una densidad intermedia, pero la realidad es que si uno quiere ir tranquilo, estar seguro, no tener pérdidas fuertes, etcétera, con una densidad promedio en torno a las 45 o 50.000 semillas a través de ambientes, tiene mayor probabilidad de éxito. No hay pérdidas enormes cuando vamos a densidades altas en ambientes de bajo rendimiento y no hay ganancias enormes tampoco cuando vamos a 70.000 semillas, 65.000 semillas en ambientes de máximo rendimiento. Eso lo venimos viendo todos los años. Para terminar, este es el comportamiento del logro en función de la densidad para los cuatro híbridos. Si se fijan, esto lo repasamos todos los años, lo seguimos repasando. Si uno planifica un logro del 75% y por algún motivo se acerca más a las 60.000 semillas, capaz que tenga que bajar un poco ese logro esperado porque tiende a bajar el logro a cosecha cuando uno siembra más densidad. Y si uno se va a una densidad un poquito más baja, cerca de las 45, 40.000, capaz que le pueda subir unos puntitos respecto al promedio que piensa, porque en general mejora el logro a cosecha. Bueno, este es el resumen del rendimiento relativo y el logro a cosecha. Fíjense que cómo impacta mucho más tener un cultivo bien logrado que tener un cultivo denso o no tan denso. Esto lo habló Agus, pero acá tenemos los datos. Estos son datos del año pasado. Si sumamos datos de todos los años, y si se acuerdan, nos da siempre lo mismo. La verdad que es información que no dejamos de analizarla porque nos parece muy importante para un cultivo que es complicado a la hora de encontrar factores que generan rendimientos que vayan subiendo. Así que a cuidar los logros, a cuidar las temperaturas, a cuidar el agua a la siembra, a cuidar el barrerrastrojo, a cuidar la calibración de la sembradora y después no variar demasiado la densidad en función del ambiente porque eso lo trajimos del maíz y no tiene tanto sentido en el cultivo de girasol. Vamos con los ensayos de fertilización. Eh, Arrancamos por el fósforo, pero acá describimos los dos ensayos que hacemos. Si se acuerdan, arrancamos hace varios años ya haciendo. Estamos preocupados con el logro, estamos preocupados con que encontramos probables respuestas a fósforo, pero muchas veces cuando subimos la dosis de fósforo, baja el logro. Y habíamos probado fertilizantes alternativos y la realidad es que muchos resultados no encontramos y cuando quisimos seguir avanzando no conseguimos el aliado como para seguir avanzando sobre eso. Entonces fuimos a los libros, dijimos, ¿cómo recomiendo un libro de fertilidad o fertilización de cultivos? Fertilizar el cultivo de girasol. Y lo que dice es, probablemente convenga fertilizar con fósforo. Si uno se pasa demasiado, depende cómo está la cama de siembra en términos de agua y temperatura, sobre todo de agua, puede tener muy buenos resultados o puede tener muchos problemas de logro. Y sería muy razonable separar la dosis. Parte en la línea, en el surco, y parte abajo y al costado, con un cajón fertilizador asociado. Así que o conseguimos una sembradora así, o lo imitamos haciendo una siembra incorporada del fósforo y sembrando después con otra pasada de sembradora unos 4 centímetros al costado y con una profundidad un poquito menor que lo que habíamos usado para incorporar el fertilizante al costado. Así que tenemos esta combinación de, de tratamientos que combinan dosis, todo con monoamónico o con la mezcla que fosfatada con algo de azufre que usaba el campo. Y tenemos un lugar a la siembra en el surco y un segundo lugar a la siembra abajo y al costado del surco, con la combinación de, por ejemplo, el testigo sin fertilizar, 50 kilos por hectárea de MAP o equivalente de mezcla en el surco, 100 en el surco, y la división 50-50, 50 en el surco, 50 abajo y al costado, o 33-66, que significa 50 en el surco, 100 abajo y al costado. Segundo año que hacemos esto en 2 años, con muy buenas condiciones para el logro, ¿no? Buenas lluvias en torno a la siembra de cultivo, buenas temperaturas. Y después tenemos el nitrógeno, que si se acuerdan habíamos iniciado hace unos años con curva de respuesta del rendimiento al nitrógeno, buscando modelos de nitrógeno X, digamos, X me lo caía en el suelo, como si fuera una gramínea, y la realidad es que no tuvimos mucho éxito.
Así que pasamos a ver los libros y los libros dicen, bueno, hay veces que responde al nitrógeno, hay veces que no, justo lo habló ahí el Pipa, probablemente cuando el rendimiento objetivo sea mayor eh, y venimos de un rastrojo, por ejemplo, de maíz o de una rotación con mucha gramínea, haya más probabilidad de respuesta. Y el nitrógeno se tiene que incorporar de dos maneras alternativas cuando uno ve la bibliografía. Si uno quiere seguir la fisiología de cultivo, lo hace a partir de B6, B8, cuando pega el estirón, cuando empieza el crecimiento activo del tallo, ¿no? Y si no, uno puede decir, bueno, en lugar de bolearlo en B6, B8 y tener la rotura de cultivo, digamos, de plantas asociada y tener riesgo de que no se incorpore, porque capaz que llovió temprano, pero después no, lo puede incorporar a la siembra. Entonces hacemos esas tres alternativas. No fertilizar, el testigo que está en el suelo, con lo que está en el suelo de nitrógeno. 150 kilos por hectárea incorporados a la siembra. Están incorporados con sembradora, eso también genera una mejora en la cama de siembra. Y después se cruza la siembra o 150 kilos por hectárea boleados en B6B8. Entonces arranquemos con el fósforo, esto lo van a ver como resumen de cada ensayo, lo hacemos siempre con dos híbridos, Advanta 5407, NK3969SL en este caso, y fíjense, van a estar estos los informes, va a quedar en la presentación, tenemos el logro a cosecha, que en este caso disminuyó levemente a medida que aumentó la dosis de fósforo, fíjense, pasamos de valores del 70 al 65%, disminución leve, incluso cuando lo pusimos al costado. Ahora, el rendimiento respondió fuertemente, que es lo que está en la tabla acá, al agregado de fósforo. Fuertemente. Fíjense que pasamos de 1000 kilos por hectárea a unos 1200 y hasta 1800 cuando tuvimos esos 100 kilos por hectárea aportados de monoamónico abajo y al costado. Y lo mismo o algo muy parecido pasó en NK3969. Con una disminución leve o sin modificaciones, depende de la dosis del contenido de materia grasa. Así que el rendimiento corregido, a pesar de que la estadística no lo detectó, realmente aumentó porcentualmente bastante. Esto en un lugar con restricciones para el crecimiento, ¿no? Un ambiente de 1300, 1700 kilos. Esto es la Claire, pasó algo parecido, aumentar la dosis de fósforo, pero un poquito más desorganizada esa respuesta del logro a cosecha de la dosis de fósforo. Ahora bien, cuando vamos a los rendimientos, fíjense, fertilizar versus no fertilizar tuvo un impacto, o tendió a tener un impacto, y las dosis más altas fueron aquellas que tendieron a rendir más. Cuando pasamos a Nainco, acá no hubo mucho problema con el logro, ya de entrada el logro a cosecha fue malo en este lugar, recuerden, zona seca con tosca, pero también hubo respuesta al agregado de fósforo y sobre todo al agregado de dosis un poquito más altas. Ahora, estas respuestas no son tan contundentes, son desorganizadas, son desprolijas. Fíjense que la estadística no termina de detectarlas muchas veces. En general pasa esto, que cuando vamos a dosis altas abajo del costado, tenemos a través de los ambientes el mayor rendimiento. Pero acá está el resumen de los últimos 2 años. Recuerden, estos son 5 ensayos, son estos 3 más otros 2 que tuvimos el otro año. Recuerden que fueron años muy buenos para lograr cultivo de girasol. Alta temperatura a la siembra por un invierno muy seco eh, y relativamente cálido hacia el fin del invierno, y condiciones de lluvias en octubre que propiciaron muy buen logro. Entonces, con esas condiciones, este es el resumen de estos 3 ensayos que vimos y los ensayos del año pasado en términos de rendimiento relativo. Cuando uno saca del medio todas las desprolijidades de respuestas diferentes entre sitios y busca el sitio promedio, vemos que respecto a un testigo sin fertilización, los 50 kilos por hectárea de mapa agregan un 2% de rendimiento, agregaron estos 2 años que pasaron. 100 kilos de mapa en el surco, esto fue extraño porque no nos pasó en años más secos. Ojo, en años más secos no nos pasó esto. Al revés, tuvimos un rendimiento igual por pérdidas de logro en el cultivo, pero en este caso fueron aumentos del 10%. Y cuando fuimos abajo y de costado, hicimos lo que dicen los libros, realmente se nota que el ciclado de fósforo en nuestros suelos está comprometido y que tener el fósforo cerca al girasol le sirve. De nuevo, con aumento, fíjense, 20-30% de rendimiento relativo, obviamente con variabilidad, pero cuando uno agarra muchos ensayos empieza a tener tendencias fuertes, ¿no?
Así que si yo resumiría lo que vimos acá es en años relativamente húmedos para lograr el cultivo y con altas temperaturas, sin ese problema en el medio, parece ser razonable agregarle fósforo al cultivo de girasol. Ahora, o sea, lo que muestra esto es que el girasol responde al fósforo. Ahora, la tecnología de fertilización yo elegiría una así, si tuviera que ir en base a los resultados que tuvimos. Ahora, si no podemos hacer esto y queremos hacernos los locos con agregar mucho fósforo, ojo, porque estos son 2 años húmedos a la siembra. ¿Ok? Ojo con esto porque todavía no tenemos estos casos con los años secos a la siembra. Bueno, pasemos al nitrógeno. Después discutimos, ¿no? Todo esto, pero después pasemos al nitrógeno con estas tres alternativas que dijimos. Fíjense, acá tenemos las tres juntas. Siempre tenemos el testigo. 150 kilos de urea incorporado a la siembra, 150 kilos boleados en B6. Respuestas súper erráticas a través de los ambientes. Si se fijan, en general las respuestas existen, pero son súper leves. Pero también puede llegar a haber un efecto de fertilizar con nitrógeno, no solo en el rendimiento físico, sino sobre la materia grasa. Si se fijan, cuando vamos a valores de fertilización con nitrógeno relativamente altos, como son estos, puede haber algún puntito extra similar a lo que encuentran en la región sudoeste de materia grasa. Sobre todo por un mejor funcionamiento del cultivo en el llenado, ¿no? Un stay green verdadero, no cosmético que aumente la materia grasa. Pero bueno, este año, fíjense, uno tiende a creer que va a haber mucha respuesta al nitrógeno y la respuesta no es tan fuerte. Cuando juntamos estos resultados y los relativizamos y juntamos lo del otro año, tenemos estas respuestas. Respecto a un testigo, la estadística sí lo pesca, así como pescaba el efecto sobre el fósforo, lo pesca cuando juntás muchos ensayos y relativizás el promedio del ensayo. Incorporar a la siembra aumenta un 7% el rendimiento. O sea, imagínense para un girasol de 3.000 kilos, ir a unos 3.250 kilos y bolearlo en B6 tiene un efecto muy leve, casi imperceptible, sin contar la rotura de cultivo que uno puede tener, ¿no? Asociada a pasar con una fertilización. Así que si uno quisiera fertilizar el cultivo de girasol, nosotros no conocemos modelos de ajuste y en base a la bibliografía uno puede pensar, no son 150, pueden ser 100, pueden ser 80 kilos de urea, eso es a piacere, digamos, pero parecería ser inteligente incorporarlo o incluirlo muy temprano para coincidir con los momentos de lluvias, no estar boleándolo si uno espera lluvias, etcétera. Por lo menos los datos dicen eso. Bueno, para terminar, los ensayos de productos foliares. Este año que pasó probamos un montón de productos, fíjense. Comparación con un testigo sin fertilización, tenemos Top Zinc en B6, Absortec en B6, Tractus Kit más Fulltech en B6, todo en la empresa Sprytech. Acá está el detalle de la concentración de nutrientes que tiene y algunas particularidades de cómo vienen presentados los nutrientes y la dosis que se utiliza, que son las de Marbete. Y después tenemos Vortrack en B6, Vortrack en R2, la combinación de Vortrack y Biotrack en B6 y de Vortrack y Biotrack en R2 de la empresa Yara y lo mismo. O sea, son fertilizantes que aportan sobre todo, a ver, son coadyuvantes, muchos, incorporan una mezcla de micronutrientes y además agregan alguna concentración de macronutrientes y sobre todo los que están por acá abajo son ricos en boro. Con la teoría o con la información en base a la literatura de que el girasol podría tener algún beneficio o algún déficit de boro y aplicar boro podría tener algún beneficio, sobre todo sobre el cuajado de los granos, ¿no? Bueno, acá está el resumen de los tres campos. Y están ordenados, en este caso está el rinde físico y la materia grasa, después vamos a rinde corregido. Fíjense que la mayor parte de los productos que evaluamos, si uno hace el promedio, tuvo un impacto positivo respecto del testigo en términos de rinde físico, que van de los órdenes de, en promedio, bueno, un 4 a un 10% son un promedio de 150 kilos por hectárea, pero bueno, ahí está cada producto detallado. Y estas son cosas que
venimos viendo a través de los años a medida que agregamos datos, ¿no? Obviamente, si tenemos solo un año de prueba, nos quedamos con eso, pero bueno, cuando tenemos aquellas compañías que nos acompañan a través de los años, generamos datos similares y juntamos muchos datos, ¿no? La materia grasa también respondió, y esto es lo esperable, ¿no? Digamos, cuando uno genera un estímulo al cultivo y a un cultivo tan dependiente de sostener el índice área foliar y la sanidad de cultivo a través del llenado para generar materia grasa, la materia grasa en el llenado del girasol es lo último que se completa en términos del periodo de llenado. Bueno, hay unas respuestas que fíjense son interesantes, son importantes, más del 2% incluso de materia grasa. Entonces, cuando vamos al rinde corregido, para un año, si recuerdan de nuevo, fue un año con condiciones extraordinarias para el girasol en la zona, tuvimos estas respuestas. Así que, para anotarlo, para tenerlo en cuenta, todo lo que venga a contribuir puede ser útil. Y recuerden, y lo mencionó el Pipa, generalmente los protocolos de aplicación de fungicida, lamentablemente este año no los probamos en girasol, los otros años sí los habíamos tenido. eh, Son protocolos de aplicación de fungicida sin umbral, no existe el umbral, en R1. Entonces, estos productos fitoestimulantes que ofrecen boro, por ejemplo, ofrecen cobre, que pueden tener un efecto sanitario, etcétera, pueden ir de la mano de esa aplicación del fungicida, ¿no? Ahí en R1, R2 como máximo. Entonces, son herramientas a tener en la caja que creo que pueden ser interesantes, sobre todo cuando los cultivos están muy bien logrados, se fertilizaron, están en buenas posiciones de paisaje, donde probablemente haya más chances de tener una mejorita sosteniendo índice área foliar, porque fijamos muchos granos y queremos sostener el llenado, ¿no? Así que bueno, ese es el resumen. Pasamos por genética, densidad, fertilización y fitoestimulación de lo que fue el año pasado. Todos los años hacemos esto y si quieren repasar, pueden entrar a la página web de West Arenoso y van al YouTube, a la página de, perdón, a la página de YouTube de Crea West Arenoso y van a tener todos los videos que todos los años vamos haciendo. Y obviamente los informes están disponibles y siempre tienen nuestros contactos para charlar.